Hola, muy buenas tardes con todos y todas quienes están atentos a esta nueva transmisión de Indimedia. En esta ronda de entrevistas que estamos haciendo, las entrevistas virtuales de Indimedia, en las que buscamos poner en consideración de todos nuestros oyentes los temas de coyuntura que son importantes, que son trascendentes para la sociedad. En este caso, el día de hoy nos acompaña Antonella Calle del colectivo Yasunidos para contarnos ¿cuál es el trabajo que se ha venido realizando alrededor de este intento de proteger justamente no solo el aspecto natural, sino el aspecto cultural, el componente cultural de una región como esta? Así que, Antonella, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, ahí cuéntame. Sí. Gracias también a las plataformas que nos acompañan, Ecuador Today, a Indimedia, La Voz del Migrante. Les pedimos que nos sigan, que nos acompañen en redes para poder seguir con este proyecto y poder seguirles trayendo a ustedes estas discusiones tan importantes. Pero arranquemos, Antonella, cuéntanos un poco cómo es que llegamos a este punto de poder nosotros decidir a nivel nacional el futuro del Yasuní. Bueno, creo que es importante recordar justo hace 10 años muchas personas nos juntamos a nivel nacional para exigir que se deje el petróleo del Yasuní y Teté en el subsuelo. En ese momento se había declarado la explotación petrolera del Yasuní y Teté. Entonces lo que hicimos es decir, bueno, finalmente los gobiernos de turno siempre están tomando decisiones que nos atraviesan y nos afectan a todos los y las ecuatorianas. Entonces, ¿por qué ahora no decide el pueblo qué pasa con esto, no? Sí es una cosa que nos afecta a todo el Ecuador. Entonces, ahí impulsamos esta consulta popular hace 10 años, recolectamos cerca de 757,000 firmas para que se dé esta consulta popular. Y fue muy lindo porque hubo un apoyo muy grande a nivel nacional y se logró las firmas, ¿no? Para que haya la consulta popular. Lastimosamente, en ese momento se anularon más del 60% de esas firmas que recolectamos y no hubo consulta popular y se anularon porque simplemente no querían que haya consulta popular. Pero nosotros estos 10 años como Yasunidos lo que hicimos es venir insistiendo y exigiendo justicia en las diferentes instituciones del Estado, porque nosotros sabíamos que las firmas que nosotros recogimos eran válidas, porque recogimos ciudadanos, ciudadanas que creemos en la defensa del Yasuní. Entonces no eran firmas falsas, ni mucho menos. Y claro, lo lindo es que el tiempo nos dio la razón. Y finalmente, luego de 10 años, conseguimos que se reconozca que sí tuvimos las firmas necesarias en el 2014 y que teníamos que ir a una consulta popular. Entonces, por eso estamos ahora en este escenario luego de 10 años. Y creo que es importante decir eso porque finalmente vemos cómo a veces las luchas toman su tiempo, no se ven los resultados inmediatamente, pero lo importante es seguir, ¿no? Seguir y no abandonar las diferentes causas que tenemos. Efectivamente. Un poco más centrándonos en el tema, e incluso antes en la difusión de esta entrevista nos habían preguntado las personas en redes que cuáles son los aspectos constitucionales que acompañan la posibilidad de que esto sea consultado a nivel nacional. Sí, bueno, justo la Constitución del 2008 da al pueblo ecuatoriano esta facultad de ejercer, digamos, ya no solo ejercer esta democracia representativa, que es cuando nosotros vamos cada 4 años a las urnas, sino también ejercer estos mecanismos de democracia directa. Y es directa porque ya no estamos delegando a una persona como es a los presidentes, alcaldes o asambleístas para que tomen decisiones en nombre de nosotros, sino que nosotros a través de una consulta popular tomamos las decisiones. Entonces es un proceso de democracia directa que tenemos, ¿no es cierto?, desde la Constitución del 2008, que es muy importante porque ha sido también esta va a ser la primera consulta que se da impulsada desde la ciudadanía a nivel nacional, ¿no? Hubo ya una en Quimsacocha en el 2019,
pero esta fue a nivel local, esta va a ser la primera que se da a nivel nacional, ¿no? Han habido otras consultas populares, pero se han dado con preguntas puestas por los distintos gobiernos de turno. Ahora esta consulta tiene este particular, que es impulsada desde la ciudadanía que quiere defender la vida del Yasuní y su biodiversidad. Para defender justamente esta región del Ecuador, que ha sido incluso reconocida por organismos internacionales como patrimonio cultural, como un sitio de mega biodiversidad, ¿cuáles son los aspectos que tanto a nivel natural o a nivel cultural son golpeados en caso de que se siga extrayendo el petróleo de esa zona? Sí, bueno, el Yasuní Teté es un lugar tan mega diverso que, digamos, y ya hemos visto lastimosamente, en el Yasuní Teté inició la explotación petrolera en el 2016, todavía no está en toda la zona, digamos, explotado, y por eso es tan importante esta consulta popular, pero igual ya hemos comenzado a ver, ¿no?, los daños que causa la actividad petrolera en la zona. Pero es muy peligrosa aquí la actividad petrolera, sobre todo también, digamos, otro peligro ahí es la actividad extractiva de madera, pero principal es la petrolera. Una, por los impactos ambientales que deja, ¿no es cierto?, a nivel de contaminación, ¿no es cierto?, se contaminan los ríos, los suelos, y con eso ningún ecosistema es, digamos, viable como podía ser antes, porque contaminas el agua, tanto los animales como las personas que ahí habitan ya no tienen, digamos, esa fuente, pero también, obviamente, los suelos se ven afectados por una parte, ¿no? Y la otra también es que siempre que llegan las petroleras en el ITT y en otros lugares de la Amazonía, es que hay una ruptura del tejido social, porque las petroleras llegan a los territorios sin consultar, sin pedir permiso a las personas que están ahí, y eso obviamente genera conflictos. Y en el Yasuní todavía es más complejo. ¿Por qué? Porque recordemos que en el Yasuní viven comunidades quichuas, viven comunidades guaraní de reciente contacto, pero además viven los dos últimos pueblos aislados del Ecuador, que son pueblos que no, digamos, que están reconocidos en la Constitución del Ecuador, en el artículo 57 de la Constitución, pero que lastimosamente el Estado ecuatoriano está vulnerando sus derechos porque se supone que, justo como dice la Constitución del Ecuador, en su territorio no debería de haber actividad petrolera, ¿no? Y el Yasuní es su territorio y hay actividad petrolera. Entonces, obviamente, esto hace que se vulneren sus derechos porque la entrada de las petroleras genera conflictos en la zona, y lo que ya se ha visto, han habido dos grandes masacres, la del 2003 y la del 2013, en donde en cada una aproximadamente han muerto más de 30 personas de estos pueblos, ¿no? Entonces, los pueblos aislados, no lo decimos nosotros, lo ha dicho la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están siendo afectados ya por la explotación petrolera en el Yasuní Teté. Y si el Estado ecuatoriano sigue la explotación en esta zona, el Estado ecuatoriano podría estar cometiendo delito de genocidio, ¿no? Que eso está tipificado, digamos, internacionalmente. Entonces, es muy grave lo que sucede en el Yasuní. Estás apagado el micrófono. Efectivamente, yo creo que la situación de la injerencia de las petroleras es una muestra en el Ecuador o en la historia breve del Ecuador, en la que alcanzamos a conocer desde que la explotación petrolera ha iniciado, efectivamente, que lo que hace es golpear a las comunidades, ¿no? Quizás en este caso, en el caso del Yasuní, el golpe principal sea a estas comunidades guaraníes también que se han pronunciado o quieren mantenerse todavía como comunidades aisladas, pero lo ha hecho antes con Siona, Secoya, Shuara, toda la historia del Ecuador, la historia de la construcción y la expansión hacia el oriente es una muestra esto de cómo rompe el tejido social efectivamente las petroleras, como comenta Antonella. Antonella, un poco también, ¿qué paralelismos nos podrías tú comentar alrededor de esta cruzada por el Yasuní y una consulta un poco más pequeña que también se está realizando, en este caso en la región de Quito, en la región de la capital de Ecuador,
con respecto a la consulta sobre el Chocó andino. ¿Qué, a tu parecer, qué es lo similar? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las dos son muy importantes y eso es lo lindo del Ecuador, que si bien el Yasuní está catalogado como el lugar más megadiverso del planeta, el Ecuador en sí, como tiene una diversidad de pisos climáticos, tiene zonas muy biodiversas dentro del Ecuador y en diferentes zonas, ¿no? Y justo la consulta del Chocó andino apela a cuidar también otra zona igual, más chiquita que el Yasuní, pero igual de importante para la vida de, digamos, de las miles de especies que ahí habitan, pero además también para el ambiente, ¿no es cierto? En general, es igual de importante por el territorio que está ahí y que pretende ser explotado por mineras, ¿no? Entonces, digamos, el Chocó andino es igual de importante que el Yasuní. Claro, la diferencia es que ahí quieren hacer minería, en el Yasuní quieren hacer, bueno, y están haciendo petróleo. Entonces, estas dos consultas populares, si bien la una es más a nivel local, solo votará el Distrito Metropolitano de Quito, y la otra es a nivel nacional. Las dos son importantes porque, además, dentro de un proceso muy fuerte que estamos viviendo de calentamiento global. La ONU ya lo ha dicho, ya pasamos a la ebullición global, o sea, ya la crisis climática está tan fuerte. En un proceso así, el Ecuador, con estas dos consultas populares, está demostrando, está dando señales que el pueblo ecuatoriano quiere dar un paso en firme y real frente a la crisis climática, ¿no? Vemos cómo en las COPs cada año se reúnen los gobiernos de los diferentes países, dizque para tomar acciones en contra del cambio climático, pero vemos que no son acciones reales, ¿no? Pero, por ejemplo, el dejar el petróleo en el subsuelo, no lo decimos nosotros como ecologistas, sino lo han dicho ya los científicos, hay que dejar una parte importante ya ahorita de las reservas petroleras en el subsuelo para combatir el cambio climático, porque si seguimos extrayendo, solo seguimos generando CO2, ¿no? Entonces, dejar el petróleo en el subsuelo es una medida concreta para combatir el cambio climático. Y nosotros, con la consulta popular del Yasuní, estamos planteando eso, ¿no? Entonces, estas consultas populares, justo eso, demuestran cómo un país que está al sur y que es tan chiquito está dando un paso muy importante y creo que es un ejemplo para todo el mundo. Sí, efectivamente, me parece que el Ecuador tiene una oportunidad histórica, más allá de la coyuntura política que se maneje en la elección. Me parece que esta consulta popular en específico define muchas cosas de cómo va a enfrentar no solo el Ecuador, sino yo creo que en general el mundo entero la forma en la de relacionarse con la naturaleza. Antonella, un poco para ir cerrando, o casi como una última pregunta, los argumentos a favor de seguir con explotación son que se va a perder mucho ingreso para el Estado, hablan de miles de millones de dólares. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el impacto que en este caso el bloque 43 en específico está teniendo y cómo crees que se podría reemplazar o recuperar ese dinero que no se explotaría? Bueno, los medios de comunicación, lastimosamente, y los voceros por el no, han dado unas cifras que además han cambiado cada rato y son cifras totalmente falsas. Según los datos entregados por Petroamazonas, por Petroecuador mismo a la Corte Constitucional, o sea, los datos oficiales que maneja la empresa estatal, lo que sale del ITT representaría solo apenas el 0.5% del presupuesto general del Estado, ¿no? Y eso entonces implicaría que no es una cifra insignificante, digamos, es muy, muy pequeña, pero además hay de dónde sacar ese petróleo, ¿no? Esa plata que se perdería del petróleo, aunque es muy poca, pero igual hay alternativas. Y una de esas es que cobrando los impuestos, haciendo frente a la evasión de impuestos de las personas que más ganan en este país y que no pagan los impuestos, lo que les corresponde, ¿no es cierto? A nosotros, a las personas de a pie, nos hacen pagar nuestros impuestos, ¿no es cierto? Nos cobran el IVA y todo eso. Sin embargo, a las personas que más tienen en este país, que más factura,
que más facturan, no les están cobrando lo que ellos deberían de pagar, ¿no? Y de ahí podríamos sacar eso y más plata incluso, ¿no es cierto? Entonces, hay alternativas ahí. También otra alternativa es dejando de dar estos beneficios tributarios que igual se dan a las empresas más ricas de este país, ¿no es cierto? Estas exoneraciones tributarias, que ahí se les llama beneficios tributarios, pero en verdad lo que se hace ahí es que el Ecuador les está dando privilegios a ciertas personas por sobre la mayoría de personas, y lo que pasa ahí es que se siguen enriqueciendo unos pocos, ¿no? Entonces nosotros ahí lo que vemos justo con estas cifras es que la plata para el Ecuador no la tiene el Yasuní, la tienen las personas más ricas de este país, que no están pagando lo que les corresponde por todo lo que facturan anualmente, ¿no? Y eso es importante decirlo, porque finalmente se quiere una vez más sacrificar la naturaleza en nombre del dinero, pero lo que no estamos viendo es que si mañana decidimos seguir explotando el Yasuní, no hay vuelta atrás. Si se explota el Yasuní, se va a perder toda la megadiversidad, se pueden perder pueblos aislados, como ya lo vimos en la Amazonía Norte, cuando entró la Texaco, se perdieron 2 pueblos originarios de la zona, ¿no? Eso mismo puede pasar en el Yasuní. Pero en cambio, si votamos sí, si gana el sí, es cambiar la historia del país, un país que se ha comido, que le han vendido, más bien dicho, los políticos del cuento de que con la explotación petrolera va a salir de la pobreza, y vemos que no ha sido así. En 50 años seguimos siendo un país súper pobre y además justo ahora en una crisis económica, social y de violencia muy fuerte, y ya llevamos algunos años explotando el Yasuní, ¿no? Entonces ahora nos dicen que si gana el sí, el país va a quebrar, que la gente no va a tener empleos, que no va a haber inversión en salud, en educación. Sin embargo, el Yasuní ya se ha explotado algunos años y no tenemos nada de eso, ¿no? Lastimosamente, mucha gente del país está migrando incluso, ¿no? A los Estados Unidos de manera masiva. Entonces vemos que la explotación petrolera no nos ha sacado de la pobreza y tampoco nos va a sacar, ¿no? Entonces, por eso es importante votar sí en este 20 de agosto, porque podemos hacer las cosas distintas. Son 50 años haciendo lo mismo y creemos que es momento de hacer algo diferente. Que así sea, Antonella. Este es un espacio, repetir que este es un espacio al que están invitados e invitadas todos y todas quienes quieran exponer su posición sobre estos temas coyunturales. Es un espacio abierto, Indimedia es un espacio abierto, y por eso también agradecerte también, Antonella, por haber formado parte de este espacio, agradecer al colectivo, agradecer a todo lo que nos has comentado como ayuda, como temas para que la gente piense, para que la gente reflexione su voto, y para que este domingo la gente pueda elegir un camino en el cual terminemos beneficiados todos, ¿no? Tanto como la sociedad, como el país, como el territorio o la naturaleza como tal. No sé si antes de cerrar quieres despedirte, dejar alguna palabra. Este tiempo es abierto para que puedas compartir y decir lo que tú quieras. Muchas gracias. Nada, solo decir que en este país 50 años ha venido ganando el no. Ha venido ganando no con la contaminación petrolera, con las enfermedades que ha dejado la contaminación petrolera, con la pobreza que ha dejado la contaminación petrolera en las regiones en donde se ha extraído petróleo, ¿no? Y es importante ahora darnos una oportunidad y darle la oportunidad al sí, ¿no? Al sí a la vida, al sí a la biodiversidad, ¿no es cierto? Al sí a un mundo mejor. Estamos ahora en el Ecuador en una crisis súper complicada de violencia que nos duele y nos atraviesa, creo que a todas y todos los ecuatorianos, porque nunca habíamos vivido así. Y sin embargo, lo único que se puede rescatar ahora justo del Ecuador es su gente y la naturaleza que tenemos. Y por eso es tan importante rescatar esto que tenemos como ecuatorianas y ecuatorianos y votar sí el 20 de agosto. Eso. Y muchas gracias igual por la entrevista. Siempre bienvenida, Antonella, cuando quieras. Eso sería todo por hoy. Ya saben que este es un espacio al que todos están invitados, son bienvenidos, y les esperamos para una próxima sección de entrevista para que podamos seguir conversando. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias.